Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de TMV, tu mejor versión. Y nuevamente tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de grabar este podcast, ya que trata sobre uno de los temas que creo más importantes dentro de la vida en sí. Y tal y como lo habréis visto en el título y la miniatura, hoy venimos a hablar de los hábitos. Los hábitos para mí, así a modo de introducción, diría que son el pilar de nuestras vidas, porque dependiendo de los hábitos que tengamos, nuestra vida girará hacia un camino u otro y evidentemente, si estos son buenos, ese giro acabará resultando en mejores relaciones, mejores conocimientos y más útiles, mejor físico, etc. Pero si esos hábitos son malos, el giro que tomará tu vida, evidentemente, será negativo. Porque tú no puedes llegar al menos a mi criterio, a buen puerto si tus hábitos no se corresponden con lo que quieres llegar a obtener. ¿Sabes? A lo que me refiero es que si tú tienes un objetivo en mente y esa persona que consigue ese objetivo debe ser de una manera determinada, por ejemplo, quiero ser un jugador de fútbol profesional. Y si tú te propones esto, tienes que tener muy claro que una persona que es jugadora de fútbol profesional debe tener unos hábitos muy saludables. A esto es a lo que me refiero, que si quieres llegar a un sitio en el que las personas que llegan tienen un modelo de vida, en este caso saludable o de una manera muy concreta, yo creo que sería bastante absurdo pensar que con unos hábitos contrarios a los que se necesitan para llegar a ese punto, puedes llegar a alcanzar ese objetivo. Pero bueno, dicho esto, que me enrollo en esta introducción y sin más dilación, como siempre, vamos a ir desgranando estas máximas, estos principios con los que, de alguna manera u otra, me gustaría, aparte de explicaros mis vivencias y experiencias personales con las que podáis sentiros o no identificados y que os ayuden mejor a entender los puntos que vayamos, como he dicho anteriormente, desgranando, pues eso, lograr conseguir una hoja de ruta, a menos por lo que respecta a este tema, al tema de los hábitos. Así que bueno, dicho esto, pasemos al primer punto que me gustaría dejaros en claro, que dice así: antes de añadir nuevos hábitos, identifica cuál está saboteando más tu vida. Y evidentemente, como ya es costumbre, para este primer hábito me gustaría explicaros mi yo del pasado. Un poco lo que hacía antes, quizás, de tener mis objetivos en mente tan claros y de ser consecuente con lo que quiero llegar a obtener en mi vida. Y ese Neil del pasado era un Neil en que creo que ya lo he explicado alguna que otra vez en podcasts anteriores o en otras intervenciones, por ejemplo, en el podcast que tuve con mi mejor amigo Ares Studios, o anteriormente conocido también No hay excusas. Pero lo que vengo a deciros es que ese Neil era una persona que perfectamente podría estar jugando a las 2 de la mañana un día que al siguiente tendría que madrugar para ir al colegio. Podría estar jugando, como decía, al Brawl Stars. Podría estar perfectamente viendo TikTok, scrolleando en Instagram, viendo vídeos de YouTube. Y esto al final, que es un hábito evidentemente muy perjudicial, sobre todo si tengo que madrugar y rendir en la escuela, porque si no duermes no rindes bien, eso tenlo claro. Puede rendir más o menos bien, pero bien, si tu descanso no es bueno, nunca vas a rendir. Así que un poco con esto, con esta anécdota, con esta, más que anécdota, experiencia pasada, lo que yo me planteé es que
Si quería verdaderamente cambiar mi manera de ser, debía empezar por uno de los más grandes pilares dentro del mundo del desarrollo personal. Y ese pilar era el sueño. Así que antes de volverme como loco, leyendo libros de desarrollo personal, viendo contenido de alto valor, porque al final si no cambiaba el tema del sueño, lo único que haría es que el contenido que consumiese, ya sea en libros o en vídeos, fuera de más valor, pero esa versión de estar hasta tarde seguiría existiendo. Esa versión de, por más que los TikToks en vez de ser absoluto entretenimiento sin ningún tipo de valor, pasaran a ser vídeos reflexivos o vídeos motivacionales de disciplina, por más valor que hubiera obtenido el contenido que yo viese, si lo estaba viendo a las 3 de la mañana, todo por lo que estaba luchando no tendría sentido. Así que es por ello que decidí, antes de hacer más cambios y añadir nuevos hábitos, identificar cuál es el que, como os decía en este primer punto, estaba saboteando más mi vida. El mío fue dormir. Ahora lo que tienes que hacer es preguntarte cuál es el hábito que a ti te está perjudicando más. Y una vez lo identifiques, antes de empezar como loco a hacer modificaciones, has de comprometerte al máximo y cambiar este hábito que tanto daño está haciendo en tu desarrollo personal. Explicado este primer hábito, pasemos al segundo, que es el siguiente. No elimines un mal hábito sin decidir qué vas a hacer en su lugar. Y esto es muy sencillo de entender. Más que nada porque si solamente dejas un vacío, si eliminas un mal hábito, pero no preparas una alternativa mejor, si no la planteas de antemano, sencillamente volverás al hábito anterior. Es por ello que lo que os decía anteriormente con el tema de el contenido que acabé viendo. Yo primero lo que hice fue decir, vale, vamos a solucionar el tema del sueño. Y una vez solucionado, me planteé el siguiente, por así decirlo, reto, que para mí era, en ese entonces, dejar de ver contenido, aquí me pongo un poco solemne, inocuo, sin valor alguno, a empezar a ver contenido que me aportara algo. Y claro, yo lo que hice no fue pensar, venga, voy a dejar de consumir contenido y ya está. Porque si el contenido que estoy viendo no es más que puro entretenimiento y no me aporta nada positivo, lo voy a dejar de ver. No pensé eso. Lo que hice fue plantearme un sustitutivo de este tipo de contenido. Porque yo tenía muy claro que si lo único que decía o lo único que pensaban hacer era dejar de ver contenido porque sí, porque es negativo, bla, 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 lo que iba a acabar haciendo, antes o después, sería recaer en ese contenido. Y es por eso que para evitarme esto, como os decía, lo que hice fue preparar una alternativa, que en mi caso fue ver contenido de alto valor, pero que podría haber perfectamente sustituido el ver contenido como tal a leer contenido. Y aquí ya hacemos un cambio de formato y estaría pasando a la lectura. Y esto es una recomendación porque creo que la lectura es el formato en el que más he aprendido estos últimos años. Pero claro, para yo empezar de manera progresiva, porque sabía que si de ver vídeos de, permitidme la expresión, de mierda por YouTube o por TikTok e Instagram, pasaba directamente a leer, me iba a durar la tontería 3 días. Así que decidí ir progresivamente. Pero claro, aquí ya depende de tu fuerza de voluntad. Yo la he ido forjando con el paso del tiempo, pero si tú crees que el salto que puedes hacer es mucho mayor desde un principio, hazlo. Pero si ves que recae, sencillamente plantéate la siguiente cuestión. Si he vuelto a recaer, ¿por qué es? ¿Mi fuerza de voluntad no es suficiente? ¿No he tenido la disciplina que requería? ¿O sencillamente he querido empezar muy fuerte? Y una vez des solución a esta respuesta, ya sabrás por qué lado tirar. Así que sin más, pasemos ya a este tercer principio, que dice: un hábito se mantiene mejor cuando tienes una razón suficientemente importante para hacerlo. Y aquí, amigos míos, no os vais a escapar de que os cuente
uno de mis mayores cambios en toda mi vida, me atrevería a decir. Porque si bien es verdad que mis padres desde pequeño me han insistido mucho con la lectura, y aquí ya sabréis por dónde quiero encaminar el punto, al tema de la lectura, sí que es verdad que yo me negaba mucho a leer más allá de lo que ya nos obligaban a leer en la escuela, porque decía, pero ¿qué más da? Si ya se me da bien, ¿por qué necesito leer más? Así que antes de pasar a el contenido como tal que me gustaría que os quedaseis en mente de este tercer punto, de esta tercera máxima, quiero explicaros un poco más el trasfondo, porque yo siempre he sido un niño en el que en casa quizás le han exigido un poco más. Y la han exigido hasta tal punto, y no lo estoy tratando de manera negativa en plan, es que ¿por qué me hicieron esto? No, no, no. Lo agradezco infinitamente. Porque sin ir más lejos, yo era el típico niño que cuando se acababa, por ejemplo, la primaria, mis padres me compraban el típico librito de aventuras en el que eran un montón de ejercicios. Y yo pensaba, pues me cago en la puta. Yo acabo de acabar primaria y ahora me estáis haciendo hacer más ejercicios de matemáticas, de inglés, de lo que fuera. Y en mi caso no era simplemente aquí tienes el libro, hazlo. No, no, no. Es que cada día mi padre o mi madre, quien fuera, se sentaba a mi lado y hasta que no acabara un cierto número de páginas, no podía hacer lo que me apeteciera. Que en ese entonces, evidentemente, como yo creo que todo el mundo en primaria, era jugar y pasárselo bien. Así que el hecho de ya tener esta obligación, y no obligación entre comillas, no, obligación, ya me hizo desde pequeñito ver mejor el valor que tiene la disciplina en el aspecto sobre todo formativo, si se puede decir de alguna manera, ya que con ese tipo de obligaciones ya empecé a darme cuenta que una de las cosas que más valoraban mis padres era que yo aprendiese. Y en ese entonces fue con aprendizaje que ellos me impartían de manera obligatoria. Pero después, lo que acabaría derivando esa obligación en aprender fue en encontrar mi pasión, que fue el aprender sobre desarrollo personal, emprendimiento y todo sobre lo que trato en este podcast. Así que sin esa primera pequeña píldora, quizás, bueno, me atrevo a decir, en vez de quizás, seguro, que no estaría donde estoy a día de hoy. Y el por qué decía en este principio que un hábito se mantiene mucho mejor cuando tu razón para mantenerlo es suficientemente importante como para hacerlo. Verás, porque con el tema de la lectura, que yo siempre era reticente a decir no quiero leer, no, ya se me da bien, y no fue hasta que me topé con el mundo del desarrollo personal que, como diría Nietzsche, encontré mi qué suficientemente grande como para que el cómo me importase cero. Y obviamente Nietzsche esto nunca lo dijo en palabras textuales, pero es la típica frase que todo el mundo sabrá de si encuentras un qué lo suficientemente grande, el cómo dejará de importante, o el cómo dejará de importarte, o algo parecido, ¿vale? Pero básicamente lo que os quería decir es que encontrando ese ámbito que me gustó tanto y me sigue gustando a día de hoy, no fue hasta que lo encontré que el cómo aprender de este resultó realmente irrelevante. Porque dije, ¿que lo de aprender mediante libros? Pues me da igual. Aunque fuera reticente, voy a aprender mediante libros. Y así mismo lo hice. Y así lo hago hasta el día de hoy, que creo que tengo, aparte de varios libros en físico, como 200 en digital y suscrito a un montón de newsletters, que básicamente, para quien no lo sepa, una newsletter es cuando tú das un correo a una empresa, a una persona o lo que sea, con el objetivo de que te mande correos semanales. Y lo que en un pasado fue algo que no me gustaba nada, que era leer, se ha convertido en uno de mis mayores hobbies. Y todo eso porque en un principio, y es por eso que quería primero explicaros el trasfondo, de que mis padres me enseñaron el valor, mediante la obligación, que tiene el aprendizaje. Así que ya pasando con el siguiente principio, que tampoco me quiero enrollar en exceso, vamos a abrir otro melón, pero no sin antes leeros lo que yo tengo en mi guión. Y toma rima que me acabo de soltar. Pero bueno, el principio dice así: haz que el hábito sea tan pequeño
que no puedas justificar no empezarlo. Y con esto me refiero a que si te planteas en algún momento o ya te has planteado cambiar el rumbo que está tomando tu vida mediante la implementación de mejores hábitos, no te propongas leer 1 hora, entrenar 6 días o cambiar toda tu rutina. Empieza sencillamente con una versión mínima que puedas repetir incluso en un mal día. Ya que ahí, ya lo decía yo en uno de mis vídeos antiguos, ahí radica la clave del por qué mucha gente sigue y otra gente se detiene. En la sostenibilidad de su rutina, la sostenibilidad de sus hábitos y, en definitiva, la sostenibilidad de su vida. A ver, no me acuerdo cómo dije en ese vídeo, evidentemente, porque lo subí hace mucho, pero para que entendáis un poco a lo que me quiero referir con este principio, es que una persona, si se propone cumplir con ciertos objetivos, como por ejemplo, de buenas a primeras, entrenar 6 días a la semana, lo que pasará es que el volumen de esfuerzo que necesita aplicar para cumplirlo es tan grande que el día que falle no sabes lo probable que es que el segundo falles. Y si ya encadenas 2 días seguidos, una vez habiendo empezado a tener un hábito que requiere tanto esfuerzo, créeme que si ya fallas 2 días seguidos, el hecho de volverlo a retomar al tercer día es imposible. Es muy complicado. Porque mucha gente a la que falla el segundo, el tercero ya encuentra una excusa para no hacerlo, el cuarto también, el quinto más de lo mismo, y así hasta que un día piensa, hostia, ¿y el hábito este que me planteé cumplir? ¿Qué ha pasado con este hábito? Y es por eso que yo en el vídeo que os comentaba, que creo que está en todas las redes, en mi cuenta personal, lo que decía es que uno de los mejores consejos que os puedo dar es que tratéis siempre de nunca encadenar 2 días seguidos sin hacer algo. Sin hacer algo que sepas que te cuesta mucho hacer, ¿de acuerdo? Si para ti un reto es leer 10 páginas seguidas, si ha habido un día que no has leído 10 páginas seguidas, el segundo, por cojones tienes que hacerlo. Y ahí ya me da igual a la hora que te pongas a hacerlo. Pero no encadenes 2 días sin cumplir con ese hábito. Así que explicado este principio, que como todos los que os voy a explicar hoy y ya os he explicado, tiene mucho valor, eso no quita que ya quiera pasar con el quinto, que va muy de la mano, pero muy de la mano, que dice así: mejora poco a poco, pero, y aquí está el truco, durante suficiente tiempo. Y a ver, para explicaros de la manera más clara posible la importancia de este quinto punto, permitidme leer para vosotros estas frases que tengo preparadas a continuación, extraídas del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Libro que, a ver, por cierto, me lo he vuelto a leer exclusivamente para este vídeo. Y eso lo he hecho con el hecho de leérmelo, con el único objetivo en mente de transmitiros esos principios que tiene el libro que más hondo calaron en mí en el momento de leérmelo. Que yo, de hecho, recuerdo leerme este libro entero en la hora semanal que nos daban en clase para leer, porque a la semana habían días en que decían, vale, ahora tenemos media hora de lectura y otro día media hora de lectura. En total, si sumas 30 minutos y 30 minutos, no tienes que ser Albert Einstein para saber qué es 1 hora, ¿no? Pues es lo que os decía, que yo me leí este libro de hora en hora, semanal, y creo que es de lo mejor que pude hacer, porque en vez de hacer como la mayoría de libros que tengo, que me los leí en una semana, este libro tardé más en hacerlo. Y aunque fuera el típico libro que te recomiendan si estás empezando en el mundo del desarrollo personal, si investigas hondo en los principios que más calan en ti, que en mi caso serán los que os leo ahora, os puedo asegurar que el valor que podéis sacar de este libro es impresionante. Es por eso que, por más que yo os cite textualmente algunos principios, os recomiendo encarecidamente que os compréis este libro. Así que, sin más, como os decía, que los fragmentos que me gustaría leeros son los siguientes. Y cito textualmente, ¿vale? Este primer fragmento que subrayé en mi libro, que dice así:
El principio de esta filosofía consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo, donde si se mejorara el 1% de cada uno de esos aspectos, se habrá obtenido una mejora considerable una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo. Y esto, aunque esté hablando del ciclismo, porque recuerdo que James Clear, el autor, ilustró este fragmento del libro con un ejemplo dentro del ciclismo, es perfectamente extrapolable a cualquier área de la vida. Y es el famoso 1%, ¿no? Que en vez de querer solucionar, entre comillas solucionar, tu vida de un día para otro haciendo un montón de cosas, es tan sencillo como cada día ir mejorando un 1%. Y sorpresa, cuando pasan 100 días, si has cumplido con ese 1%, ya habrás mejorado en un 100%. Y eso, al acabar el año, se convierte en un 365%. Y sigue sumando. Así que un principio que de verdad os recomiendo mucho aplicar y que creo que ya he comentado anteriormente en el podcast. Pero bueno, ya citado textualmente este primer fragmento, para este fragmento número 2 del libro que más me marcó en su momento, no tenemos que irnos muy lejos de lo que acabamos de leer. Tan solo hemos de avanzar una página y una vez ya lo hayamos hecho, nos encontraremos con este gran principio que va muy, pero que muy en la línea del que acabo de leeros para vosotros. Este principio entonces dice así, cito textualmente de nuevo, para quien tenga el libro. Conforme estos cientos de pequeñas mejoras se acumularon, los buenos resultados comenzaron a llegar antes de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Y me preguntaréis, Neil, ¿por qué has elegido este segundo fragmento del libro para leérnoslo en este podcast de hábitos? Y yo os respondo de manera muy transparente. He querido incorporar este segundo a colación del primero porque mucha gente cuando piensa en mejorar un 1% mejor en cada día, piensa, ¡qué pereza! Me estás diciendo que me he de esperar 100 días para mejorar en un 100%. Y a ver, si nos ponemos muy tiquismiquis, si te digo que has de mejorar un 1% cada día, sí que es verdad que para llegar a mejorar un 100% tienes que pasar primero por 100 días. Pero tal y como dice este fragmento, los buenos resultados comenzaron a llegar antes de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Así que para esas personas que estéis escuchando este podcast, y ahora lo hago más personal para ti que lo estás escuchando, si tenías alguna duda o fricción en cuanto a aplicar este hábito porque pensabas que era muy lento, te puedo, tanto yo como el autor del libro, bien asegurar que los resultados, los buenos resultados, verás cómo empiezan a llegar en mucho menos del tiempo que te esperabas en un principio. Y con estos dos fragmentos leídos, permitirme pasar ya al sexto punto, a la sexta máxima, que dice así: deja de perseguir únicamente resultados y construye un sistema que puedas repetir. Y en este sexto principio, permitidme nuevamente que os cite, obviamente de manera textual y de manera muy rápida, otro de los aprendizajes más valiosos del libro Hábitos Atómicos que, como os decía, me he vuelto a releer para hacer este podcast. Y ese fragmento, esa pequeña porción de texto, dice así: arregla los sistemas y los buenos resultados se arreglarán por sí mismos. Es decir, y para que se entienda mejor esta máxima, esto es tan sencillo como pensar que en lugar de obsesionarte con terminar un libro, por ejemplo, conseguir cierto físico o quizás tener una habitación perfecta, es preferible que definas qué acción vas a repetir cada día, ese sistema que vas a repetir, o también puede ser semanalmente, para acercarte a cada vez más al resultado, a ese objetivo final. Y si bien este sexto principio va muy de la mano con el quinto, porque al final se basan un poco en lo mismo, ¿no? En crear un sistema sostenible que poco a poco te acerque más a ese objetivo. El séptimo principio sería la guinda del pastel, lo que te va a solucionar quizás las mayores problemáticas en lo que respecta a seguir este sistema que te estás planteando. Y este séptimo principio es este: diseña tu entorno para que el buen hábito sea fácil
y el malo resulta incómodo. Y aquí no me voy a ir muy lejos, voy a barrer más bien para casa. Y además viene muy bien traído porque mi episodio anterior del podcast, el episodio número 6, era sobre el orden. Así que como ya os comenté en ese podcast sobre el orden, yo siempre he sido especialmente meticuloso con el orden que hay en mi habitación, el orden que hay en mi espacio personal. ¿Y por qué os decía que esto es la guinda del pastel? Pues muy sencillo de explicar. Al final, tú, por más que tengas un sistema, si quieres facilitar que todo vaya como la seda, que en vez de tener que irte encallando cada día vayas fluyendo, lo mejor que puedes hacer es facilitarte las cosas. ¿Y qué mejor manera de facilitarte las cosas que diseñando un entorno dentro de tu espacio personal que sea proclive para que en vez de tener malos hábitos, los buenos se mantengan? Y cuando consigues eso, además de que te aportará paz y te facilitará actuar con más claridad, verás lo bonito que es lograr ese orden. Porque como os comentaba, si ya tienes un orden preestablecido que está siempre en tu habitación o en el lugar que sea, verás como el mero hecho de dejar algo tirado por el suelo te resultará imposible de ser concebido por ti. Dirás, a ver, con lo bonita que tengo en la habitación, este calzoncillo tirado por el suelo queda fatal. Y lo recogerás automáticamente. Pero claro, si tu habitación, en vez de estar ordenada, está hecha un desastre, está hecha una mierda, el hecho de que dejes unos calzoncillos tirados ahí en el montón que tienes arrinconado en el suelo, no te resultará ningún tipo de inconveniente porque, sin más, será el pan de cada día. Así que es por ello que creo tan importante que tu ambiente sea proclive a que tu sistema se mantenga de manera sostenible y fluida. Y ahora ya explicado este séptimo principio, vamos a pasar con la octava máxima, que dice así: la constancia vale más que una intensidad que no puedes sostener. Y a ver, también hablando de un episodio que grabé hace 2 semanas, el de salud física, os comenté larga y tendidamente que en 2 de las áreas que más me he esforzado por mejorar en estos últimos años, y no va nada de la mano con el Lux Maxim que hay ahora, ¿vale? Eso ya lo dejo apartado porque me parece absurdo los métodos a los que se llegan para... Bueno, es que mejor no voy a opinar, pero volviendo a lo que os decía, el tema de entrenamiento y cuidado físico eran esas áreas que tenía yo la espinita de decir, sé que puedo mejorar muchísimo. Así que, poniéndome manos a la obra, y sí, no os voy a mentir pensando que sería muy fácil, que sería sencillamente algo de meterle ganas, me acabé topando con la realidad. Que no me valía de nada tener mis idas y venidas, mis momentos de máxima motivación en la que, por poneros un ejemplo, tiraba 100 en press banca, que por cierto ejercicio que yo no hago en el gimnasio, pero bueno, era para poner un ejemplo, no sirve de nada eso que si has tirado esos 100 en press banca, decir, vale, motivación máxima ya la tengo, mañana igual, pero que como mañana te levantas cansado y fatigado digas, va, hoy no renta ir al gimnasio. Y al día siguiente lo mismo, y volvemos a lo que os he dicho, si encadenáis 2 días seguidos, todo a tomar por culo. Así que de nuevo, la constancia vale más que una intensidad que no puedes sostener, tal y como dice este octavo principio. Y creedme que es complicado el hecho de mantener una disciplina férrea, una disciplina constante a lo largo del tiempo. Porque, tal y como os comentaba en este episodio número 5, el de la salud física, los resultados, y no es porque lo hiciera mal, los resultados logrados de una manera sostenible empezaron a notarse después de meses. Y quizás el aspecto de entrenamiento no tanto, pero lo que era el cuidarme la cara no se empezó a notar después de años, siendo constante y sin fallar ni un solo día. Así que sí, sé que puede parecer duro que os diga esto, porque me dirás, cabrón, si me de esperar años a lograr obtener resultados, voy a lo fácil. Y aquí es donde vienen, pues,
todas estas tendencias de pincharse, que le está volviendo tan de moda ahora y en los niños jóvenes, para obtener mayores resultados en un menor lapso de tiempo. También de ahí viene el Lux Maxing, que en vez de hacer... Mira, en vez de hacer mewing, que también es una cosa que yo no entiendo muy bien, ¿vale? Porque yo no he hecho mewing en mi vida y considero que mi mandíbula está, pues, muy bien, ¿vale? Pero el mewing lo que te dice simplemente es algo que es cierto, científicamente probado, que has de tener la correcta postura de la boca para favorecer a la formación de la mandíbula o no sé qué cosas, ¿vale? Son cosas bastante técnicas. Pero que al final, lo que os decía, con el objetivo de querer lograr algo que de manera natural, entre comillas, se tarda tanto tiempo, es por ello que están estas tendencias de Lux Maxing pegándose con un martillo en los pómulos para dilatarlos de una manera concreta, de pincharse para obtener mejores resultados, y todas estas tendencias que tanto daño hacen a la sociedad actual. Pero bueno, dejémonos de este punto número 8 porque ya parezco una bola hablando, para dar inicio así al 9º punto, que leyendo textualmente yo puse lo siguiente. Los hábitos más sólidos son aquellos que forman parte de la persona que crees/quieres ser. Y nuevamente no podía perder la oportunidad de mencionar uno de los mejores consejos que, sin exagerarlo, te vas a encontrar a lo largo de la lectura de este maravilloso libro, que citando textualmente, dice así: los incentivos pueden iniciar un hábito. La identidad sostiene un hábito, ¿vale? Aquí quizás yo no lo habría puesto como lo puso el autor, yo habría puesto algo más como los incentivos, si bien son los iniciadores del hábito, la identidad es lo que los acaba sosteniendo, pero bueno, que viene a ser lo mismo. Lo que os quiero llegar a explicar con este fragmento del libro, y para que se entienda mejor, el objetivo de este principio no es más que romper ese modelo mental de quiero hacer X, para formar así un nuevo modelo que en vez de pensar como lo que os he dicho, piense, quiero convertirme en la clase de persona que hace X. Y vuélvelo a pensar, porque quizás son bastante parecidas las frases. Quiero hacer X a quiero convertirme en la clase de persona que hace X. Pero todo y sonar parecido es muy distinto a la vez. Y os animo a que lo probéis por vosotros mismos, a tener este cambio de proceso mental. Porque cuando pasas de querer hacer algo a ser la persona que hace ese algo de manera sostenible, la clase de sistema que formas es mucho más sostenible a lo largo del tiempo. Porque el hábito va pegado de la personalidad que estás construyendo. Y al no ver esta diferenciación de entre quién eres y lo que quieres, en este caso lo que quieres lograr con los hábitos, al estar pegado a tu personalidad, es algo que siempre va a estar ahí. Y en consecuencia, como os decía, mucho más complicado de romper, por así decirlo. Y ahora sí, este 10º principio con el que acabaré todos esos puntos que me gustaría tratar con vosotros en este 7º podcast. Este 10º punto, entonces, dice así: empieza construyendo unos pocos hábitos que sostengan el resto de tu vida. Y con el objetivo en mente de querer ayudarte al máximo, como trato siempre de hacer, para este último principio he decidido crear la siguiente dinámica, cuyo objetivo es instalar un hábito en lo más profundo de tu vida durante al menos 7 días. Y sí, podría haberos explicado alguna experiencia personal previa o os podría también haber pegado una chapa del por qué considero que construir esos pocos hábitos que sostengan el resto de tu vida van a ser importantes. Pero creo precisamente que para este 10º punto, la mejor manera que hay para que aprendáis sobre la importancia de estos pequeños hábitos, sobre estos pocos hábitos atómicos, que atómicos evidentemente es pequeño, os he preparado esta dinámica, que funciona de la siguiente manera. Has de elegir solamente un hábito que quieras empezar a construir para después dejarlo definido por escrito en una estructura parecida a esta que te narraré a continuación. Primero,
tendrías que definir qué hábito vas a hacer. Y aquí yo, a título personal, te voy a hacer una recomendación de la casa. El hábito, para facilitarte su implementación, tiene que ser una acción muy concreta. Entonces, después de definir esa acción muy concreta que vas a hacer durante los 7 próximos días, después de eso has de decidir cuándo y dónde lo vas a hacer. Podrías, por ejemplo, decidir que después de cenar leerás en tu habitación. Una vez decidido cuándo y dónde, decide cuál será su versión mínima. Y con versión mínima me refiero a lo siguiente, y para eso os pongo un ejemplo. Como os decía, un ejemplo de versión mínima aplicada a la lectura podría ser, como mínimo, después de cenar voy a leer en mi habitación 5 páginas. Y ya habiendo dejado en claro cuál sería su versión mínima, tendrías que, como siguiente paso, decidir qué vas a preparar para facilitarlo. Como os decía antes, ¿os acordáis? Facilitar que el sistema fluya. Yo os he puesto el ejemplo de la habitación, pero siguiendo con lo que os decía, tendrás que preparar esa cosa que facilite el cumplimiento de este hábito, que por ejemplo podría ser esto. Dejaré el libro encima de la almohada y el móvil lejos. Y ahora sí, por último, tendrás que determinar qué hábito o distracción sustituirá. ¿Y os acordáis de ese principio que os he dicho que el movimiento más inteligente que podríais hacer en vez de dejar de tener un hábito para dejar un hueco libre es sustituirlo con otro que lo reemplace? Pues aquí es donde entra en acción ese principio. Y un claro ejemplo de sustitución sería dictaminar que en lugar de abrir TikTok antes de dormir, leerás. Y así entonces, durante 7 días, tendrás que marcar con una cruz cada día que lo cumplas. Si fallas uno, no tires la semana ni esperes al lunes siguiente para pensar, venga va, ahora he fallado, pero ese lunes siguiente lo haré los 7 días. No. Simplemente lo que tienes que hacer es volver a cumplir con el compromiso que te has marcado en la próxima oportunidad que tengas. Deja las excusas a un lado. Y una vez hayas hecho todo esto, tendrás que, una vez terminado los 7 días, revisar cosas como qué me lo ha puesto fácil, qué me ha impedido cumplir con mi objetivo, qué tengo que modificar entonces para poder mantenerlo. Y todas estas preguntas siguen un objetivo común, que básicamente es demostrar que, vale, quizás no tienes una fuerza de voluntad perfecta, pero que sí puedes demostrarte que eres capaz de construir un sistema que pueda repetir hasta llegar a consolidarlo por completo en tu vida. Y ahora sí que sí. Ya para terminar y antes de llegar a esa sección final reflexiva, una vez ya explicados tanto los principios como la dinámica del final, como siempre digo, si hubiera algo de todo este episodio con lo que me gustaría que te quedases, a modo de, ya sabes, esa espinita final, sería con esto. Tu vida rara vez cambia por una única decisión enorme. Normalmente cambia de una manera mucho más silenciosa. Cambia cuando dejas el móvil antes de dormir, cuando lees unas páginas aunque ese día quizás no te apetezca, cuando entrenas aún sabiendo que el resultado no se verá mañana, cuando recoges aquello que has utilizado. En definitiva, cuando repites una acción, una pequeña acción, tantas veces que deja de sentirse como un esfuerzo puntual y empieza, como os decía anteriormente, a formar parte de ti. Porque al final, un hábito, visto desde fuera, quizás sí puede parecer una tontería. Una acción pequeña, diminuta. 5 minutos, una decisión que nadie va a celebrar. Pero cuando repites esa decisión, cuando repites esa pequeña decisión durante semanas, meses y años, deja de ser simplemente algo que haces para empezar a convertirse en la persona que eres. Así que tú, quien ahora mismo está escuchando cómo narro esta parte final del podcast, no esperes a sentirte completamente preparado. Elige una acción, hazla hoy, repítela mañana y deja que el tiempo convierta esa pequeña repetición en una vida completamente distinta. Vale. Neil, ve bajando un poco la música. Ahí.
Ahí, ves la baja. Esa es. Pues nada, chicos, chicas, podcast acabado, pero por favor, antes de continuar con esta sección de reflexión, como os digo siempre, dejadme, por favor, tomarme un vasito de agua, que lo he estado viendo durante todo el episodio y no he sucumbido ante la tentación, así que por favor, dejadme beber ahora, que me estoy muriendo de sed. Madre mía tú. Ay, estoy como nuevo, macho. Buah, el agua me acaba de revitalizar. Es increíble lo bien que sienta el agua cuando te la mereces, de verdad. Cuando llevas 50 minutos hablando tú solo, que si alguien te escuchara, pensaría que eres autista porque estás hablando solo y además no tienes una cámara, simplemente estás con un micrófono. De verdad que fliparía, pero bueno. Además me hace mucha gracia porque siempre que os digo en esta sección del final que voy a beber agua, nunca se escucha porque yo utilizo una herramienta que se llama Adobe Podcast Enchant, ¿vale? En plan, lo siento si mi inglés no es de Cambridge, pero bueno, se llama así, Adobe Podcast Enchants, ¿ok? Enchance, ¿vale? Y bueno, lo que hace básicamente, y de manera muy resumida y simplificada, es pillar esos sonidos que no deberían estar, ya sea ruido de fondo o lo que sea, y uno de esos ruidos que detecta es cuando le meto tragos al agua y entonces os digo voy a beber agua, pero vosotros realmente no escucháis nada porque la herramienta que uso para mejorar y quitar el ruido de fondo me quita el sonido del agua. Pero bueno, a lo mejor, yo qué sé, he bebido al lado del micro para que se escuche, así que quizás no quita el sonido. Pero bueno, dejando estas cosas más técnicas de lado, tenía muchas ganas de hablar sobre esto, que es básicamente en lo que estoy metido a día de hoy, ¿vale? Y para quien sea nuevo en el podcast, para quien sea el primer podcast que está escuchando, aquí ya no hay guión, ¿vale? O sea, siempre estoy improvisando, pero ahora más, ¿vale? Porque lo único que estoy viendo, si os ponéis ahora mismo en mis ojos, es que a medida que voy hablando, en la grabadora de sonido que tengo en el portátil, pues se van haciendo las ondas y es prácticamente hipnótico. Pero bueno, estas cosas en las que estoy metido ahora mismo, que me haré muchísima ilusión comentaros, y os voy a comentar de hecho, es una de las cosas que cuando acabemos los 20 episodios que tengo como objetivo hacer de los 20 fundamentos del desarrollo personal para después ya empezar a hablar de todos los temas que me plazcan, porque yo lo creía así conveniente, ¿vale? Lo que pensé al hacer este podcast es, vale, me fliparía que pudiera hablar de lo que me saliera de ahí, pero si mi propuesta de valor es poder hacer que la gente entre en el mundo del desarrollo personal de una manera amena y que no se le haga pesado, no puedo decirles que se meterán, o sea, no puedo prometer de alguna manera que se meterán en el mundo del desarrollo personal si lo único que cuento son mis reflexiones, porque mis reflexiones, por más que inciten a entrar a ese mundo, no estaría transmitiendo formación ni información tampoco del desarrollo personal. Así que de ahí nacen esos 20 episodios que primero tendré que tratar y finiquitar con el objetivo así de poder tocar estos temas más fundamentales y ya después hablar sobre lo que me plazca un poco, ¿no? Pero bueno, para quien esté escuchando esta sección, que son literalmente la mayoría de personas ya se han ido, además tenemos 23 suscriptores, dudo que ni 2 suscriptores se hayan quedado hasta parte del final, pero bueno, aquí ya estoy un poco delirando, ya estoy en 53 minutos hablando a cámara y ya suelto un poco lo que me apetece. Para quien está aquí, le voy a hacer spoiler de que el siguiente episodio, que va a ser muy interesante, es sobre la disciplina. Y me acabo de dar cuenta que os he dicho que os iba a contar aquellas cosas en las que estoy metido y aún no os he dicho ni una. Pero bueno, ahora sí, voy a ello. Calma. De esas primeras cosas en las que estoy metido es aprovechando un vídeo que hice sobre estudios que el hook del principio, el gancho inicial era: profesores le dijeron a mis padres que con tan solo 15 años de edad podría estar cursando ya mi segundo año de carrera. Y bueno, este era el hook, este era el gancho del vídeo, ¿vale? Y con ese vídeo en Instagram creo que tenía como 250.000 de visitas
En TikTok algo parecido y YouTube también iba como un cohete. Ese vídeo lo publiqué creo que en noviembre del año pasado y me siguen llegando comentarios del vídeo porque en ese mismo vídeo decía: comenta la palabra estudios si quieres recibir mi documento con toda la información, etcétera, que básicamente es un documento que preparé sobre todos los principios que sigo a la hora de estudiar, ¿vale? Y uno de los requisitos, si querías acceder al documento, por cierto, uno de los requisitos que añadía a posteriori, porque en un primer momento no hacía falta, era que me proporcionases tu correo para poderte comentar cosillas interesantes de cara al futuro, ¿no? Entonces, yo tuve una liada porque utilicé dos plataformas. Si alguien está en el mundo de la automatización y eso, imagino que las conocerá, pero básicamente utilicé ManyChat y ReplyRush, ¿vale? ManyChat se escribe Money con Y, chat, y ReplyRush se escribe Reply con Y, Rush, SH, ¿de acuerdo? Para quien la quiera buscar. Y nada, al final me quedé con ReplyRush porque, bueno, a ver, ReplyRush, ¿vale? Si quieres ser de Harvard, pero sin desviarme del tema, el por qué me quedé con esa es porque la automatización que se me permitía hacer con esta segunda plataforma cumplía mejor con mis expectativas y el chatbot que te autorrespondía cuando enviabas un mensaje con preguntas no era tan malo como el de ManyChat, porque el de ManyChat te respondía en inglés y hacía cosas raras, ¿vale? Y no es porque estuviera mal configurado, pero el de ReplyRush, las respuestas eran más coherentes y me quedé con esta segunda opción, ¿vale? Pero bueno, básicamente con todos esos correos que acabé teniendo, con toda esa base de datos que me enviaron su correo, como unas 20.000 personas por ahí, me he quedado con una base en total de 791 correos. Pero que manda muchísimos huevos, ¿vale? Y además huevos duros porque de 20.000 correos que por un error del sistema, según la atención al cliente de ReplyRush, me haya quedado con 791, me raya a muerte. Pero bueno, en lo que estoy metido es en eso precisamente, en abrir una newsletter en la que poderos enviar información de valor, iba a decir de más valor, pero yo creo que también la que os proporciono aquí también lo tiene, ¿no? Pero bueno, el objetivo es poder aprofundizar más en lo que os comento, pero en manera escrita, lo que vendría a ser una newsletter, que creo que newsletter, lo he dicho cuando estaba comentando esto de la lectura, que es una cosa en la que llevo estos últimos años metido, me gusta mucho, estoy suscrito a muchas newsletters, y nada, es completamente gratuito. Lo único que tendrías que proporcionarme es el mail. Para eso puedes escribirme por Instagram en mi perfil TMV, o si quieres enviarme un DM. Bueno, no, prefiero que sea en el de TMV, ¿vale? Que es el del podcast, porque en el otro tengo muchísimos DM por las personas que escriben los comentarios de estudios, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y prefiero que me escribáis todos por la cuenta de tu mejor versión en Instagram. Y nada, mi objetivo es ese, poder ir un poco en esta línea, hacer aparte del podcast nuevos proyectos. He hecho un montón de llamadas. De hecho, os voy a explicar un poco lo que he estado también tramando estos días, porque con el objetivo de mejorar el podcast al máximo posible, y también porque leí hace poco un libro en el que se decía algo así como: el mercado paga porque cumplas los deseos de la gente, no paga porque tú satisfagas tus deseos, ¿vale? O sea, satisfagas, no sé si está bien dicho, juraría que no lo está, pero bueno, decía algo así más o menos, para que me entendáis. Y con con eso en mente, lo que decidí fue llamar aproximadamente unas 15 personas en las que les hice una serie de preguntas, obviamente personas cercanas a las que conozco, y nada, esto es un consejo para cualquiera que quiera empezar con su podcast y quiera extraer feedback. Haz unos cuantos episodios, obliga que gente en que confías de su criterio se los escuche, plantea una serie de preguntas y hazles llamadas haciéndoles saber que vas a grabar esa llamada, transcribe las llamadas con alguna herramienta que encuentres por ahí
y ya se la pasa al GPT esas transcripciones en un documento PDF, porque si haces una serie de cuestiones que se pueden extender bastante, si no se lo pasas en PDF, el GPT dirá, wow, muchos caracteres por aquí, yo no puedo analizar eso. Así que nada, una vez hayas hecho esas llamadas, las transcripciones, etcétera, pillas los patrones, bueno, más bien le dices al GPT que detecte los patrones de las llamadas y sencillamente con el feedback mejoras. Y no hay más. Así que nada, para quien tuviera curiosidad, es en esto mismo lo que estoy metido estos días. Y de hecho, como un avance, aparte de deciros lo que ya os he comentado, que el podcast número 8 será el de disciplina, sí que os puedo decir que como estaré fuera del 25 al 6, porque voy a Galicia con la familia, lo que haré será grabar el podcast ahora mismo, después de este, o mañana o más tarde, para así también poderlo editar y ya pues sencillamente publicarlo también de manera programada y que tengáis podcast semanal sin ningún tipo de falla. ¿De acuerdo? Y nada, eso es todo, chicos, chicas. Yo me despido aquí. Y bueno, para cerrar bien el podcast, como siempre os digo, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por si te has quedado hasta el final. Espero que te haya sido útil todo el contenido que he compartido en este episodio número 7 ya. Me hará mucha ilusión cuando lleguemos al episodio número 10, ¿eh? Pero bueno, no me quiero enrollar más, así que vuestro caster favorito, Neil Marugat y Ernesto se despide y nos vemos la semana que viene.